Bueno, el día de hoy vamos a ver, espero que me deje. Ok. Vamos a ver un paso, ¿no? Como decir, una visita a la parte de lo que nosotros mm, 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 en la especialidad apoyamos algunas enfermedades pediátricas más frecuentes, ¿no? Porque variablemente hay problemas virales, oncológicos, etcétera. Inclusive hasta problemas oncológicos, no solamente micológicos, sino oncológicos también. Pero vamos a pasar lo que es más frecuente en lo que respecta a nuestro trabajo. Una de las cosas que sí no olvidamos nosotros es la importancia, ¿no? A pesar de que estamos hablando un poco de neonatología, también eh, en algunos lugares departamento, otros parte del servicio de pediatría como una especialidad, vemos nosotros que hay una necesidad de, podemos nosotros, ¿no? De eh, entender que hay una responsabilidad tanto del binomio madre-niño, esto sea por los cambios, no solamente fisiológicos, sino también por algunas causas, ¿no? En este caso, la muerte fetal y la muerte neonatal. Los antecedentes que puede tener el problema materno también es importante en caso del niño. Por eso, eh, cuando se realiza un control, tanto se le hace a la madre en el primer inicio, para que esto no sea algo contradictorio acerca del embrión, feto, el recién nacido. En este caso, entonces ya cuando uno ve si hay alguna complicación en el neonato, sabemos que ha sido razón de que el problema, en este caso, materno. En los periodos de mortalidad perinatal, neonatal, definitivamente una neta es la parte de nacimiento, pero también antes de eso tenemos los problemas del aborto, que hemos visto algo también en la parte de lo que significa las gestantes, ¿no? Y en esta abarca casi todas las patologías, ¿no? Pero bueno, puede ser de manera temprana o tardía. Hay definitivamente cosas que, a pesar de no estar nosotros presentes en estos casos, sí nos dan a nosotros también la posibilidad de poder atender en estos casos, ¿no? Siempre mirando que hay algunos impactos dentro de lo que significan las situaciones en las que el pensamiento y el cordón se debe realizar inmediatamente, a no ser en estos casos. Y hay unas patologías aquí, entre ellos podemos decir nosotros, no solamente el VIH, sino también cuando hay líquido meconial, que también hacer la desquiciación. Y veo acá al costadito un alga para que usted lo tenga presente, ¿no? Esto lo se valora. Y algunas cosas, consideraciones también entramos nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el riesgo, no? Para una asfixia, ¿no? Tenemos nosotros antecedentes. Y esto no solamente es para todo lo que es sufrimiento fetal, siempre las edades extremas son uno de los grandes problemas. Hay consideraciones también de la historia clínica, por eso que siempre se le tiene que dar importancia el hecho de todo el proceso de prenatal, ¿no? Para ya pensar en algún tipo de complicaciones en el recién nacido. Y bueno, antecedentes obstétricos y la patología que puede estar. Y vemos nosotros que también una toxemia, hemorragia, embarazo múltiple, etcétera, que también es parte de nuestro diagnóstico, ¿no? De apoyo al diagnóstico se tiene que dar. Un problema de anemia igual. Y en caso de ello, definitivamente es importante determinar las condiciones, ¿no? En este caso de la madre, que se le pide un sinnúmero de elementos. Este, igual también se le pide esto, aunque es un poco difícil, le digo, brindarle también, porque una gasometría arterial también que darlos a recién nacido,
los volúmenes son tan mínimos que a veces hasta con una gota tenemos que hacer todos los procesos. Igual acá el estudio que tiene que abarcarse, ¿no? No solamente el hemograma, sino también la parte de imagenología, algunos otros componentes también, definitivamente. Y nunca olvidarse de que todo esto también tiene que completarse con los grupos sanguíneos. Pues vamos a revisar con tranquilidad y que no se preocupe por esto. Una de las patologías que se ve con frecuencia eh, en caso de neonatología es el síndrome de dificultad respiratoria. Hay un déficit de surfactante, ¿no? Y esto se inicia este problema siempre a las primeras 6 horas de nacer. Y vemos acá algunas condiciones, ¿no? Que esto es importante también sí tenerlo presente porque, como digo, no solamente es mirar el lado del laboratorio, sino también la parte clínica. Y vemos nosotros que hay algunas condiciones, por eso que cuando se da, y vemos acá nosotros cuándo es prematuridad, ¿cierto? Y acá significa pues que lo menos 35 semanas, generalmente están comprometidos, ¿no? Que son los prematuros, con un peso menor de 2.500 y que definitivamente está con una inmadurez funcional y netamente orgánica. Se sabe que la síntesis surfactante empieza entre 24 y 8 semanas de gestación y que las cantidades más adecuadas se encuentran entre 34 y 36. Entonces vemos nosotros de que está casi en el borde de esto, ¿no? Eh, que va a significar, pues, esto como sigue normalmente, ¿no? Pero cuando se nace antes de la época, tiene que todavía no se ha formado eh, con los niveles adecuados, ¿no? Y el riesgo que va a significar también porque aumentan los prematuros, definitivamente, esa es una de las cosas que se va, por lo menos van a observar acerca de los pediatras o neonatólogos. Y veamos nosotros los riesgos que implica tener también esto, no solamente los prematuros, sino también cuando hay un embarazo múltiple, en diabetes gestacional o materna, definitivamente que es un riesgo también para esta complicación, preeclampsia, hipertensión y el uso materno de corticoides. Se conoce que no solamente hay estos factores de riesgo, no solamente la prematuridad, sino también hay un componente de tipo genético. Entonces, estas tres cosas son parte del hallazgo, preferentemente en los pacientes prematuros. Acá les he puesto algunas consideraciones de los valores que normalmente se ven a recién nacidos. O sea, y cuánto se observa que esto, como le mencionaba, casi a los 6 días, ¿no es cierto? Vemos que hay algunas condiciones para eso. O sea, no solamente la clínica, sino también la haga que se le haga, en este caso al neonato, puede implicar esto, ¿no? Hay una acidosis, ¿no es cierto? Hay aumento del PCO2, hay disminución del oxígeno, presión de oxígeno, y que son lo más definitivamente que podemos tener en cuenta, ¿no? Y también la saturación, que baja 85%. Entonces, esto le dice al médico que hay un problema respiratorio. Y mencionamos nuevamente la condición de la madre, cómo se condujo el parto, si que ha habido algún problema de sufrimiento fetal, y luego se observa todo lo que significa la parte de la clínica, ¿no? Cuando recién nació, se ve ahí una radiografía que es importante. Entonces, en este caso, en el síndrome respiratorio, síndrome respiratorio difícil de surfactante, eh, ¿qué es lo vital? El AGA. Esto va a indicar la gravedad, pues, del cuadro, acidosis, ¿no? El cuadro de la gravedad. Y lo que se observa con frecuencia es una acidosis mixta, con hipoxemia y retención de CO2. O sea, hay una acidosis, complicación como hemos visto ahí nosotros en el cuadrito anterior,
Es el indicador de gravedad. También se observa que hay acumulación de ácido láctico. Esto definitivamente por la hipoxia. También se hace un índice de oxigenación. Pues. Cuando hay mayor de 15, ese es el índice mayor, de la enfermedad pulmonar es grave. Y esto se debe a intercambio, ¿no? El índice de oxigenación es el intercambio gaseoso hielo-capilar. Esta es una fórmula que los neonatólogos lo tienen presente. Entonces, esta se conoce. ¿Qué otra cosa más se le pide, no? Lo principal acá, como le digo, es el AGA. Podemos tener el ácido láctico también como, como previo, ¿no? Para determinar esa gravedad de este síndrome respiratorio. Electrolitos, glucosa, calcio. Recuerden que también cuando hay este tipo de situaciones, también puede significar otro tipo de patología, ¿no? Entonces, ahí sí, la glucosa, el calcio, glucosa sanguíneo, RH, hemograma, creatinina y urea, se deben también solicitar. Como digo, esto con volúmenes sumamente pequeños, ¿no? También se puede pedir la medidas surfactantes, ¿no? El líquido amniótico. Esto son pruebas un poco no tan usadas, pero sí a veces necesarias. Si hay un cuadro séptico, que también va a dar todas estas situaciones manifestarnos, problemas respiratorios, igual que patologías, ¿no? Donde hay problemas de hipoglicemia, ¿no? Etcétera, que también es algo importante, o que también hay un compromiso también de isocompatibilidad, todas estas cosas, por lo que se pide eso. Y también se debe pedir icosofraquidio porque si hay alguna situación respiratoria, recuerden que el niño no, pues, la mayoría va a decir que tiene fiebre y toda manifestación, ¿no? Entonces, se tiene que pedir una hemocultiva para determinar que no sea la causa de un problema bacteriano. Muchos de los neonatólogos sí utilizan el icosofraquidio, ¿no? Es decir, pues dan la punción para eso y para poder determinar sobre todo los cuadros de complicaciones neurológicas. De todas maneras, el problema respiratorio no es solamente porque falte surfactante, sino también algún problema de tipo ¿qué? Bronquial, etcétera. Entonces lo que se hace es un aspirado, ¿no? En este caso, para determinar si hay gérmenes son también causantes de problemas respiratorios. Y la mecanología que uno lo observa al costado. Entonces, para un síndrome respiratorio, en este caso el AGA es importante, el ácido láctico, conocer el índice de oxigenación mayor de 15. Los otros componentes son para descartar otras posibilidades. En caso de la hiperturbinemia, ictericia neonatal, sabemos algunas consideraciones que definitivamente no, cuando es fisiológica y cuando es patológica, ¿no? Aparece de 24 horas, el primer día de vida o después de una semana. Esa es la patológica. La intensidad de la bilirrubina es moderada leve y esta es elevada definitivamente. Y acá hay unas consideraciones también utilizando la bilirrubina total. ¿Okay? El predominio siempre va a ser indirecta en caso de la fisiológica y la directa en caso de la patológica. Quizás eso es lo que definitivamente debemos tener presente siempre. Ahora, hay muchos casos, y esto solamente es como tener una tabla así general, no, no para estar explicando cada una de ellas. ¿Y por qué? Porque los médicos, generalmente los neonatólogos nos piden siempre la bilirrubina total, ¿no es cierto? Y otras oportunidades, la indirecta, para ir calcular lo que es la directa. O la directa e indirecta, así podemos nosotros hacer una situación de ahí de manejo, ¿no? Pero una directa, la total, ya tenemos la indirecta. Pero la mayoría de casos nos pide la bilirrubina total. Entonces, eso es un apoyo que se le hace en este tipo de patología, ¿no es cierto?
Determinando el tiempo, quizá la primera semana, es fisiológica, ¿no es cierto? Entonces hay viremia que puede pasar, ¿no? O sea, se disminuye con respecto a la semana. Pero cuando hay aumento de producción de en este caso de bilirrubina, tiene que descartarse que no haya un problema hemolítico y también la presencia de hematoma, ¿no? En este caso, neonatal. En estos casos, ¿qué se pide frecuentemente? El test de Kuntz. Es lo que más frecuentemente se utiliza. Si hay alteración de la conjugación hepática, definitivamente tenemos que ver aquí que si no hay algún síndrome, eso es raro, que a veces problemas hereditarios, etcétera, tipo, no. Solamente mencionarles, ¿verdad? Porque no vamos a tocar eso. Por alteración de la circulación telepática también. Para que se den cuenta, hay un sinnúmero de situaciones que uno tiene que valorar para determinar qué cosa es, ¿no? De dónde. Cuando era bilirrubina directa, la mayoría de veces colestasis, ¿no? Y una de las cosas que los médicos ahí en caso de la cirugía pediatra nos pedían, ¿no? Siempre bilirrubina y fosfatasa alcalina para ver si hay alguna obstrucción de tipo biliar. Generalmente extrahepática, generalmente estresia biliar. En estos casos, definitivamente hay que, como mencionaba, ¿no? La bilirrubina aumenta porque hay destrucción, entonces el grupo sanguíneo, desde Kuntz y parte inmunológica, es importante tener un hemograma, ¿sí? Para determinar no solamente si es por la bilirrubina por causa hematológica, sino también tipo infeccioso, etcétera, que todo puede ser alterado en este caso, ¿no? Y el hemograma inclusive nos va a revelar la pérdida, ¿no es cierto? En este caso, si hay la anemia, etcétera. Como en la bilirrubina no se puede decir que solamente se hizo inmunización, sino también cuadro infeccioso, pues el hemograma. El médico actualmente le pide más que proceder, le pide procalcitonina. Y ya está juntando, ¿no? O descartando que no sea un proceso de tipo bacteriano, en este caso sepsis. Proteínas totales, obviamente. Y dice, ¿no? En el pretérmino, cultivo de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. El neonatólogo pide mucho para estos casos, cultivo de líquido cefalorraquídeo. Pero ahí el hemocultivo y el cultivo de orina también es necesario hacerlo. La sometría porque también puede haber algún compromiso, ¿no es cierto?, respiratorio. Pruebas metabólicas, y acá recuerden, una de las cosas que también tiene que valorarse acá, si no hay otro componente hormónico, ¿no? Hormonas, etcétera. Eso el pediatra o el neonatólogo ya tiene ya conocimiento de qué cosas descarta, ¿no? Como algunos exámenes. Bilirrubina directa, patológico, bueno, otro se le puede pedir ya específicamente, ¿no es cierto? Por mencionar que hay una situación hemolítica, que puede ser hasta membrana, etcétera. Pero lo más importante en estos casos es determinar si es netamente directa o es indirecta. Si es indirecta, sabemos nosotros que tenemos que pedirle el grupo sanguíneo y test de Kuhn, de tal. Y si la directa generalmente es colestásica, generalmente obstructiva, y hay que valorar también otro tipo de componentes. Y la otra posibilidad también es que sea un cuadro de tipo infeccioso, séptico, donde se tiene que pedir de todas maneras hemograma, se tiene que pedir orina, se tiene que pedir un hemocultivo, se tiene que pedir un líquido cefalorraquídeo, etcétera, que es importante, si una procalcitonina. Es lo que más piden, el resto se puede agregar, pero lo que más piden es, y lógicamente, siempre una ecografía importante. Cuando hay un cuadro de sepsis, definitivamente acá es otra situación, ¿no? Que uno tiene que más. Por eso que la historia clínica es importante, ¿no? La transmisión vertical. Y eso ya lo hemos visto un poco acerca de lo que es el caso de la gestante, ¿no? En la práctica. El germen de transmisión definitivamente más frecuente en los niños es el estreptococo grupo beta.
Actualmente ya se le tiene bastante precaución y cuidado, ¿no? Ya antes era una situación fuera, ahora definitivamente se le hace los cultivos tanto vaginal como rectal, ¿no? Para poder determinar la presencia de este germen, porque este sí provoca un problema séptico. Y acá hay unas consideraciones, ¿no? Que este es por frecuencia, ¿no? No es porque uno diga así va a ser. En niños mayores de kilo y medio generalmente sucede. Pero cuando son de menos, el compromiso puede ser por una Escherichia coli. O sea, estos dos gérmenes son frecuentes que puedan provocar algún tipo de daño, en este caso séptico, ¿no? Pero principalmente este tococo grupo B. Otros gérmenes son los que ven ustedes acá, ¿no es cierto? Todos los estreptococo fecalis, etcétera, listeria, Klebsiella, Enterobacter, Cándida al final. Los dos primeros son estos, en caso de sepsis. Y aquí vienen dos cosas que a veces nos piden a nosotros, ¿no? Es una sepsis neonatal precoz y acá sí nos pide todo, ¿no? Y, o si no, es una tardía, que generalmente es de tipo ambiental, ¿no? En este caso, igual que en el caso del adulto, es nosocomial. Cuando uno empieza a tener una variable acá yo comienzo con este cuadro, se empieza con esta clínica, se sigue en la primera fase aguda, toda esta, y en la fase tardía ya en mayor complicación, cuando al final son las hemorragias. ¿Qué se le pide en el caso de sepsis, no? Lo que piden generalmente los neonatólogos, ¿no? El hemograma. Acá puede haber leucocitosis o leucopenia, ¿no? Y también la presencia de formas inmaduras. ¿A qué se refiere formas inmaduras? Mielocitos y metamielocitos. Y también hay un cuadro de trombocitopenia. Así debuta el caso de problemas sépticos. Un PCR, pero más piden procalcitonina, eso les mencioné. Hemocultivo, definitivamente. Y acá si fuera una situación que podemos manejarlo como recién nacido, hay que cultivar los sudados, o sea, blanquear de todo tipo, el cultivo de orina, coprocultivo. Recuerden que a veces hasta los cultivos de este tipo pueden ser causantes, ¿no? Porque son contaminantes muchas veces ambientales, ¿no? Hay también, si hay alguna situación que el cordón también, y eso se observa también con el cambio de color, etcétera, el líquido amniótico igual. Entonces, se puede hacer todos estos cultivos para determinar el tipo de problemas que tienen. Frecuentemente también nos piden el cultivo de catéter, porque el hallazgo de este cuadro séptico puede ser también a través de la piel. Entonces, bueno. Y actualmente ya el epidermides ya está considerado uno de los grandes problemas, ¿no? En caso de infección, ¿no es cierto? Y que se está aislando en muchos casos en un hemocultivo. Cultivo de raquídeo, eso nos piden, como decir, de cajón. Todo lo que he puesto así en negrita, ¿no? Es lo que generalmente piden en la torre. Haga electrolito, bilirrubina, recuerden porque una sepsis va a haber eso, glucosa, y en semen de orina se va a presentar siempre un volumen menor. Entonces, tenemos el hemograma, procalcitonina, hemocultivos, cultivos, cultivos tanto de sudados, coprocultivo, cordón líquido amniótico, el AGA, bilirrubina y glucosa. Con la orina ya tenemos arriba. Este es un estudio nada más que con tranquilidad, lo que solamente dice que el estafilococo epidemia se ha convertido en el principal agente causante de sepsis neonatal tardía en recién nacidos prematuros. Es un estudio que han hecho y han visto esta situación. De una sepsis pasamos a la neumonía y solamente mencionarles, ¿no? Acá tenemos un cuadro realmente preocupante, ¿no? O sea, a veces pensamos que fácilmente, ¿no? Podemos tapar, como se dice. Si ustedes miran,
acá en el cuadrito, estamos hablando en la semana 5. Eso se puede decir que estamos entre enero, febrero, casi. Ya estamos en octubre. Y mire cuántos años. 1500. Solamente los primeros meses, ¿no? Y de esto las defunciones son 13. Ahora, el asunto viene a que esta neumonía causa complicaciones externas, internas, de la madre, etcétera. Y nos vamos al costado también igual. Mira, no solamente un cuadro séptico, sino también este estreptococo beta, grupo B, también se está considerando como si fuera esta patología que provoca también cuadros de neumonía, Cherichacol, el cielo. De los virus, frecuentemente es el citomegalovirus. Y las otras cosas que pueden dar compromiso también la cándida, pero esto es un poco más raro, ¿no? Pero acá el citomegalovirus es más frecuente. Y las primeros gérmenes también que vemos nosotros acá en el primer mes. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esto? Y acá es una de las situaciones que a veces más se maneja a través de familia, no solamente a través del paciente, sino familia. ¿Cómo es el medio ambiente? Cuando hablamos de combustión, se meten solo los elementos contaminantes tóxicos que tenemos en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Transporte, etcétera. El tabaco. Eso da un factor de riesgo en estos niños neonatos. Se sabe que la ausencia de lactancia materna también, o no ha sido vacunado, etcétera, también es un factor de riesgo y el compromiso de la guardería. En esto está habiendo un problema viral, ¿no? Se ha visto en algunos casos, de verdad que también tengo conocimiento también de en ciertas zonas del Callao también ha pasado. Entonces, y esto por la guardería, ¿no? O sea, los niños se quedan o en estos nidos, ¿no? Entonces se contagia fácilmente con virosis. Y muchas veces estos son bastante serios. Factores de riesgo también son factores hereditarios o genéticos, hay inmunodeficiencia, que muchas veces todo lo comparte con la madre, etcétera. Hay fibrosis, etcétera. Y generalmente siempre va a significar que el personal de más riesgo van a ser los prematuros. Desnutrición, infecciones virales, como has mencionado, problemas cardíacos, pero los prematuros son la cabeza de todos estos problemas eh, serios, ¿no? De neumonía. ¿Qué se debe tomar? Recuerde que de una neumonía, un cuadro séptico está muy igual que los adultos, ¿no? ¿De dónde viene? Pues, bueno, el cuadro séptico, neumónico, eh, orina, etcétera, ¿no? Entonces, son principios, ¿no? Entonces uno observa qué se le debe pedir. Y siempre en ello, en estos casos, el hemograma es parte de ese cuadro. Porque también si es un paciente anémico, y muchas veces lo hay, también es una carga de afectación con cualquier tipo de patología. Como ustedes ven ahí, está la procalcitonina. Por segundo, PCR y el otro velocidad. Pero la primera, procalcitonina, eso es lo que piden los neonatólogos. Hemocultivo solamente cuando está hospitalizado el paciente. Secreción nasofaringea. Y acá viene, ¿no? La mayoría del caso empieza siempre con un problema viral y eso no lo podemos diagnosticar, solamente sospechar. Entonces, Recording in progress. qué se hace cuando deseamos nosotros eh,
averiguar qué germen es, o qué virus es. El primero, lógicamente, así nos pide el ministerio, ¿no? Entonces se lleva la muestra al instituto para determinar qué tipo de virus es. Eso lo hace en hospital de instituciones de referencia, ¿no? Pero es importante hacerlo. Entonces, y se hace a través del PCR, pues, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. Es como una medida epidemiológica para saber ese circuito, ¿no? de agregado que pueda haber, esa circulación de virus, como lo estamos teniendo. ¿Qué es lo que en algunos otros lugares se utiliza, ¿no? Son las pruebas rápidas. Acá no tenemos esa costumbre, ¿no? Y es una de las cosas, digo, ¿no? Con esto ayudaría por lo menos previo, inmediato, saber qué es lo que tiene y no tiene. Y luego ya, lógicamente, hacer todos los exámenes posteriores, ¿no? Pero esto ayuda, definitivamente. Y lo que se hace esto, ¿no? Un hisopado nasofaríngeo. Como se hace para cualquier virus. Y acá viene, como le digo, la dificultad, ¿no es cierto? Porque la mayoría son gérmenes que no son fáciles de cultivar, tenemos nosotros. Por eso se debe pedir serología a micoplasma, legionela, clamidia, ¿no? A través de biología molecular. Como hay un compromiso respiratorio, haga electrolitos. No debe descartarse también como un basal las pruebas renales. No debe descartarse también por nuestro medio de que estamos aquí, ¿no es cierto? Pues estamos en nuestros medios que hay bastante tuberculosis, hay que descartarlo. Y en los niños mayores se les puede hacer esputo o también a veces el aspirado, ¿no? Yo recuerdo mucho antiguamente que los neonatólogos nos pedían también este aspirado gástrico. Y recuerden que el recién nacido es como decir estéril, ¿no? Y nosotros hallamos, en muchos casos hemos hallado ahí bastante polimorfos nucleares. Eso ya significaba que hay un cuadro un cierto sospechoso de infección en estos niños y que ese era el cuadro que podía hacerle todo el daño. Eso hacíamos antes, hace muchos años que no se hace. Si hubiera derrame, definitivamente se hace el cultivo de citoquímico, en este caso respiratorio, y la mecanología que es importante. El cuadro de diarrea aguda, o en este caso el LEDA, que es frecuentísimo, tenemos que ver lo más interesante, ¿no? Aparte de que ustedes están leyendo ahí, que los problemas frecuentes son virales. Uno de ellos es rotavirus, adenovirus y astrovirus. Existen pruebas rápidas que sí se están utilizando en otros lugares porque sí, de manera inmediata en pediatría, porque si no significaría hacerle biología molecular, ¿no? Y eso demora. Entonces hay cassettes, como están haciendo las pruebas ustedes del embarazo, eso donde hay de rotavirus y adenovirus. Y eso ayuda bastante, ¿no? A determinar que estos cuadros de edad también de tipo viral empezaron. Bacterias, hay Shigella, Salmonella, Campylobacter, etcétera. También una de las cosas es cuando el uso de antibióticos, ¿no? De amplio espectro, y sobre todo en hospitalización, pues sabemos nosotros que el que está ahí y que va a agregarse a esta patología del ERA va a ser cuestión difícil. Y uno tiene que sospechar eso, ¿no? Por las complicaciones que puede haber. Hay gérmenes o organismos o sustancias, etcétera, que se asocian siempre a cuadros diarreicos, ¿no? Y en los productos lácteos, generalmente los campylobacter y salmonella. Y también ahorita sabemos que en las carnes, ¿no es cierto? Del pollo, muchas veces por la situación de falta ¿no? De control, el campylobacter también es parte de eso en toda la parte de la piel del pollo. Si no sabemos nosotros mantener el cuidado de estos elementos, el huevo también nos puede transmitir la salmonella. Las carnes, acá generalmente son las carnes que ya tienen tiempo, están procesadas o mal procesadas, etcétera. Clostridium, el capirote principalmente, ¿no? Y así vemos, carne molida, marisco, etcétera. No se pierde ninguna de estos porque definitivamente esto significaría, pues,
desconocer muchas veces la forma como debe restringirse cierto tipo de elementos, eh, alimentos, entre comillas, ¿no? Porque la carga bacteriana es mucha, ¿no? Y recuerden que el regadío, ¿no?, que se hace acá, pues no tiene el cuidado, podemos decir, entre comillas, estéril de las cosas, ¿no? Y eso lo hemos visto con bastante frecuencia. ¿Qué se debe pedir? Acá sí es una variedad tremenda de cosas, ¿no? Pero a pesar de que es un cuadro diarreico, ¿no? Dice, no, ahí acabó el asunto, hay que pedir ese hemograma. Siempre la parte de anemia es una situación que se va a observar también en estos cuadros. Se puede pedir todo eso, pero ¿qué es lo que más se pide con frecuencia, ¿no? Y lo he subrayado también, el hemograma, examen parasitológico, hallazgos de voz y parásitos para descartar, ¿no? Para descartar que no sea un cuadro infeccioso, sino parasitario. En caso de que realmente haya componente diarrea siminolenta, el coprocultivo nos va a ayudar a hacer esto. En caso de que este paciente tenga una diarrea crónica persistente y con una, ¿cómo decir?, orgánicamente desmejorando, etcétera, y ya recibió una hospitalización bastante antibiótico, hay que echarle ojo al Clostridium. La reacción inflamatoria es importantísima. Lo primero que pide el médico es reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la presencia de polimorfos nucleares, significa proceso agudo. Mononucleares, proceso crónico o viral. Entonces, si esto observa, el médico ya más o menos va a tomar la acción de cubrir al paciente hasta que los cultivos se den. Pero si no ve nada de esto, entonces no es bacteriano. Entonces, ¿qué es? Hay que ubicar que no sea parásito. Hay que ubicar que también es un componente viral. Entonces ya se hace el descarte de, en este caso, de rotavirus y adenovirus. Como dice acá, es la serología de rotavirus y adenovirus. Eso es lo que frecuentemente se pide. Hay que hacer algunas consideraciones ahí, ¿no? Entonces acá usted ve el cassette, ¿no es cierto? Acá abajo dice rotavirus y adenovirus. Una porción líquida de este caso, de las heces, y va a determinar si la presencia de estos virus. Entonces, ya, teniendo esto, ya se conoce que esta diarrea viral debe ser controlada, ¿no?, de manera médicamente, sin antibióticos. Como he mencionado en antes, también igual, o sea, para que vean que hay un sinnúmero de situaciones. Cuando uno hace examen de heces, no solamente dice, ya tiene esto o lo otro, sino observa inclusive hasta el componente alterado de la flora, y es una disbacteriosis, ¿no?, provocado preferentemente por los antibióticos, y eso provoca una diarrea crónica, despeñadero de vez en cuando. Sucede no solamente en los niños, sino también en los adultos. La utilización de estos antibióticos. Hay una disbacteriosis, alteración de la flora. Ahora salió estos probióticos, ¿no?, que ayudan. Bueno. Y luego tenemos nosotros ahí de que si descartamos la situación viral, necesariamente tenemos que centrarnos en parásitos. Y uno de los frecuentes que vemos es el ascaris, la Giardia, Trichomonas, ¿no es cierto? Hominis, etcétera, y blastocistis, que generalmente es lo que más se observa en los pacientes. Puede haber otros, definitivamente, pero dependiendo de dónde venga, pero es lo que más frecuentemente se observa, ¿no?, en estos casos, que pueden ser larvas definitivamente maduras o como pueden ser los huevos. Entonces, ya descartamos que sea una bacteriana, descartamos que sea una viral, necesariamente esto es una parasitosis. Y todo se le pide casi lo mismo. Lo ven ustedes acá. ¿Qué le voy a pedir? Hemograma, reacción inflamatoria, que es lo que acá lo he puesto ahí junto, ¿no? Pero debe ser aparte de la reacción inflamatoria, que es lo que significa el estudio de las heces para descartar. Si no existe eso, se le hace un parásito seriado,
Porque recuerdo, dije, pues dice, ¿por qué el seriado? 3 días. Porque esto no es pues una fábrica donde el producto se bota todos los días de manera cantidad, ¿no? A veces pueden botar 1, 2 o 10. Entonces se hace esto seriado para determinar que la presencia, ¿no? De esto. La prueba de sedimentación, que es la prueba que se hace en los parásitos, el test de Graham, la técnica de Berman, todos estos de acá son técnicas para poder observar las heces que no haya estos parásitos. Si descartamos esto, el coprocultivo definitivamente es importante hacerlo. Ahora, y podemos observar ahora en esto, ¿no? Si hay estos problemas que no necesariamente parasitarios, pero sí provocan todas estas diarreas, etcétera, el médico ya nos dice, no, hay un antecedente del paciente sospechoso, hay que hacer una serología criptosporídea o hay ameba, una ciclospora, criptosporidio, ameba que frecuentemente se da. Pero esto de acá, tanto el ciclospora como este criptosporidio se hace con Sil-Nielsen, diagnosticarlo con eso. Si algo no está funcionando bien, hay que pedirle otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza pues otro tipo de ya elementos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque está con diarrea de peñadero, si no tiene parásitos, no tiene bacteriana, etcétera. Entonces hay que hablar de que debe haber algún compromiso de tipo ya genético, ¿no? Pues esto es más o menos lo que en pediatría se ve con frecuencia. No entiendo que es solamente lo único, hay muchas patologías, pero esto es lo que es frecuencia. Vamos a revisar algo de esto, ¿no? Algo de esto también, porque acá hay una gran cantidad de patologías, ¿no? De todo nivel. Y los errores definitivamente es un grupo de patología, dice, caracterizado por un acúmulo de sustancias tóxicas producido por un efecto enzimático. Pues estamos hablando de metabólico. Generalmente se manifiesta desde el nacimiento y luego pueden aparecer hasta la adolescencia, ¿no? Juventud, un poco más. Lógicamente aparece. Acá tiene que ver definitivamente que hay un problema genético que provoca un defecto enzimático. Y esto trae como consecuencia que hay alteración de la parte bioquímica. ¿Ok? Y para que vean ustedes, no, no solamente es un paseo nada más. Trastorno de metabolismo de carbohidratos, trastorno de metabolismo de aminoácidos, que generalmente son lo que vamos a revisar entre poquito. Trastorno de metabolismo de los ácidos orgánicos, trastorno de oxidación de los ácidos grasos, trastorno de metabolismo mitocondrial, una de ellas es conocida también piruvato. Para que siga, seguimos, ¿eh? Trastornos del ciclo de la urea, trastornos perisomales, trastorno de la diesteroide, trastorno de depósito de lípidos y un sinnúmero de patologías. Se dan cuenta que no es tan fácil a veces determinar ciertas cosas. Y esto implica otro tipo de exámenes mucho más especiales. Y los errores innatos del metabolismo, que pueden ser frecuentes, a veces infrecuentes, ¿no? Generalmente no son tan frecuentes, en este caso algunos manifiestan. Hay una situación que es, como decía, empiezan las primeras horas de la vida hasta la adolescencia, ¿no? Y algunas veces hasta la parte de juventud, hasta en la vida adulta, por decirlo. Esto es lo que puede ocasionar este tipo de problemas, ¿no? Desnutrición, convulsión del estado mental y en algunos casos la muerte, como unas situaciones químicas tóxicas, ¿no? Para que vean que hay situaciones que muchas veces tienen que ser calificados en sala, ¿no? En este caso en hospitalización. Llega a nosotros, pero ya alguien lo ha visto antes, ¿no? Y acá viene el color, ¿no es cierto? El olor. Olor a moho, fenilacetato, fenilcetonuria. Jarabe de arce, enfermedad de la orina por el olor a jarabe de arce, la orina huele eso, ¿no? Huele a eso. Y un sinnúmero de situaciones también, como hemos visto nosotros en líquido cefalorraquídeo, en la orina también la tenemos que, en este caso, ¿no? Por estos errores de metabolismo. Y acá está el color, el azul,
etcétera, qué cosa está permitiendo conocer por lo menos con estos colores. Y para que se den cuenta, ¿no? Ahí en esta primera área, tanto el color como el olor son importantísimos para determinar y se va a sospechar, ¿no? La patología. Cuando vamos a empezar las pruebas iniciales del laboratorio, en algunos de estos problemas metabólicos, aquí vemos prácticamente todo, ¿no? Hemograma, es un basal, es un basal, incluyendo electrolitos, ácido úrico, ¿no? Gases arteriales. En la orina todo lo que sea necesario, ¿no es cierto? Vemos ahí. Pero ya cuando tenemos que adicionar algo más porque no nos permite tomar una decisión clínica y vemos nosotros que debemos ya cuantificar los aminoácidos, ver cómo está el lactato, la aldolasa, CPK, carnitina, perfil lipídico, cuantificación de aminoácidos en orina, ácido orgánico, mioglobina, pruebas de imagen, etc. y la biopsia. ¿Se dan cuenta? Ya nos complicaron la vida solamente para determinar este tipo de patología. ¿Qué es la fenilcetonuria, no? Es un error innato, dice, ¿no? Del metabolismo causado por una falta o un defecto de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática, HEPAH, PAH, responsable de convertir la fenilalanina en tirosina. Cuando los niveles de fenilalanina, en este caso, aumentan, esta proteína lesiona el sistema nervioso. Causa retraso mental grave, retraso de crecimiento, convulsiones, complicaciones neuropsiquiátricas. Es una enfermedad progresiva, es de herencia autosómica recesiva, casi todos son de este tipo. ¿Y dónde pueden encontrarse estos elementos, no? Y es una de las cosas que también ya se ha estudiado, ¿no? Se ve en la leche materna, en la leche de fórmulas también, en algunos alimentos como la carne, huevos y productos lácteos. ¿Cuáles son los síntomas principales? Por eso que hablamos de este caso, el olor de la orina, ¿no? El olor a moho en la piel, en el cabello y la orina. También se agrega problemas de tipo dérmico y es sensible a la luz en estos casos. Entonces, ya con esto, como digo, de estas evidencias, por lo menos previas, hay una sospecha, ¿no? Y tenemos acá la parte de lo que indica la relación genética entre también cromosomas, ¿no? Está lo que dice, está implicado en esta patología. Y esto es lo que hay en fenilalanina normalmente, ¿no? Cuando supera los límites, vemos nosotros que hay un daño definitivamente neurológico. ¿Qué pruebas se hace para determinar esta patología, ¿no? Finalmente se hace, en este caso, ¿no? Eh, ver ese metabolismo propio. Pero hay cositas así, ¿no? Hay una prueba de Guthrie que utiliza el crecimiento del Bacillus subtilis, un inhibidor y dos antiinhibidores, ¿no? Entonces, cuando ven que acá, y acá está pues fenilalanina, ¿no? Permite el crecimiento, es que hay presencia en cantidad de fenilalanina. ¿Qué otra forma se hace? Esta es una práctica, ¿no? Que definitivamente se hace en otros lugares. eh, no es engorrosa, pero sí demora su tiempito, ¿no? Para hacer un cultivo. Acá, por ejemplo, hay que ver el gen que está, que no está, o sea, el PAP. Y también se hace la fenilcetonuria en sangre, ¿no? También es una de las cosas que también se puede dosificar, ¿no? Y acá, como mencionaba, acá hay que hacer un examen de ADN para determinar también que no hay un daño, ¿no es cierto?, en fibroblasto. Y acá nuevamente, ¿no? El gen PAP, esto de acá definitivamente se hace a través de los gen moleculares del estudio y se ve sus mutaciones. O sea, principalmente, digo, lo van a hacer de frente al PAP. Tenemos la parte clínica, la parte física, ¿no es cierto?, que se ha visto, y utilizando acá sí es el PAP, notación que generalmente ya con eso
se obvia, ¿no? Y luego la fenilcetonuria también en sangre. Se obvia ya otros pasos, ¿no? Como el Guthrie. La prueba que se hace en la mayoría de casos es por cromatografía, ¿no? En la orina, el olor a jarabe de arce, definitivamente también es tiene que ver con una cadena de aminoácidos, ¿no? En este caso ramificados, ¿no? ¿Y cuáles son estos que nos interesa conocer, ¿no? Hay una deficiencia en la actividad del complejo de deshidrogenasa de los alfa-cetáceos de cadena ramificada. También es una enfermedad de carácter autosómico recesivo. ¿Cuáles son los elementos que hay que estudiar para esta patología? La leucina, la isoleucina, la valina y la isoleucina. Ahora, ¿y por qué razón esto? Porque los elementos, ya se conoce, los elementos que no son metabolizados y están presentes en cantidad son tóxicos. ¿Qué provocan? Ahí el caso es degeneración neurológica y en algunos casos también es la muerte inmediata, ¿no? Entonces, estos elementos nos hacen el diagnóstico, aparte del olor de la piel, olor de la orina, ya tenemos nosotros de poder hacer el diagnóstico de estos elementos aminoácidos que son tóxicos cuando están en gran cantidad, ¿no? En lo que es en la sangre. Y ahí vemos aumento de estos aminoácidos ramificados en el plasma y se hace cromatografía. Bueno, antes también se hace cromatografía. Son elementos muy pequeños, ¿no? Para poder hacer este examen, si no, cromatografía se realiza con este. Y siempre en el periodo neonatal. Cromatografía, etcétera. Bueno, vamos a comentar mucho de eso, pero en este caso, ¿qué elemento es la valina, leucina, isoleucina o leucima? Esos deben estar elevados, ¿no es cierto? Eso da diagnóstico de esta enfermedad. Metodología es por cromatografía. Creo que son los últimos. Vemos cistinuria, que también es otro elemento importante, ¿no? Acá tiene que ver con es un error congénito del metabolismo de la metionina. Se produce un acúmulo de metionina y su principal metabolito homocisteína en el plasma, orina y tejido. Cuando hay esto, definitivamente hay una cosa interesante, ¿no? Para no estar leyendo todo esto, es que se sabe, ¿no? En casos de hiperhomocisteína, en este caso por esta patología, se ha hecho ya el examen de disquisición de que por déficit de vitamina B6, ácido fólico y vitamina B12 principalmente, provoca este aumento. Y también hay otras enfermedades, ¿no es cierto? Pero por esa razón de que, recuerden que cuando hay déficit de vitamina B12 y aumento de esto, no solamente hay daño hematológico, sino también neurológico, ¿no? El déficit de vitamina B12 provoca problemas eh, de demencia, como si fuera Alzheimer. Lo llamativo de esta patología es que provoca pues, problemas oculares, osteoporosis, problemas de tromboembólico y retraso psicomotor, en este caso neurológico. El diagnóstico se va a hacer pues el examen por aminoácidos de sangre, orina, prueba genética, nivel de homocisteína y la biopsia. Nuevamente acá, diagnóstico del examen aminoácidos en sangre y orina, la prueba genética, la mutación del gen CBS, el nivel de homocisteína y metionina
y baja concentración de cisteína. Eso también se realiza, ¿no? Biopsia de hígado, porque acá el componente de hacer metabolismo siempre corresponde al hígado, ¿no? Y el análisis enzimático de este elemento también puede hacerse en los fibroblastos. Bueno, son componentes. ¿Qué cosa principalmente acá es el examen de aminoácidos en sangre y orina y la prueba genética? Punto. Esto no es un error con, metabólico, etcétera, sino es algo que se hace en nuestro medio y que como un tamizaje, ¿no? Que se hace. Aparte de la fenicitonuria, y esto son dos cosas que se hacen de manera con las gotas, ¿no? El hipotiroidismo congénito se caracteriza por disminución de la producción y acción de las hormonas tiroideas, que se presenta de nacimiento asociada a múltiples etiologías. En el Perú se dice que nacen actualmente 600.000 niños y niñas con hipotiroidismo. Por eso que ahora ya es un programa, ¿no? Que se realiza ya hace más de 10 años, ¿no? Para determinar que esta carga no significa pues, un daño neurológico. Y acá lo menciono, es la causa más común de retardo mental y que puede ser prevenible por hipotiroidismo congénito. Puede ser primario, pero por lo menos ustedes ya conocen mejor que yo esto, cuando es netamente la glándula tiroides, ¿cierto? Hay alteraciones, hay ausencia, hay malformación o también la hormona que secreta no es la adecuada. Y la secundaria tiene que ver ya con un poquito más arriba, ¿no? A nivel hipoficiario, que hay alteraciones de la TSH. Y la terciaria, un poco más arriba, lo que es el hipotálamo, con la hormona liberadora de tirotropina. Estas dos últimas nos están hablando de hipotiroidismo congénito de tipo central. También tenemos nosotros causas ambientales y causas genéticas. Pero no solamente es porque hay un compromiso netamente glandular, sino también hay una situación genética y también hay un riesgo de tipo ambiental en estos casos de hipotiroidismo congénito. Diagnóstico, definitivamente hay que ver pruebas de función hormonal tiroidea, TSH, tiroxina, 4 libras. Ambas pruebas deben de ser recolectadas 48 horas de vida. O sea, puede ser inmediato, cuando se le hace punción de talón de recién nacido y esa sangre, como no ustedes Oscar, ahí se juntan los gotas de Brasme y se los lleva para que hagan el examen. Para evitar ese, bueno, ese es un asunto, pero es en las 48 primeras horas hay que hacer esta prueba. Una de las cosas que sí parece mentira, ¿no? Pero sucede, es que siempre cuando van a hacer esta prueba, tienen que confirmar su historia clínica. Y no solamente para confirmar, digo, antes de obtener muestras plasmáticas de neonato, para confirmar el hipotiroidismo congénito se debe realizar el respectivo, no, en este caso tamizaje neonasal en papel de filtro. Y ahí nomás no se queda el diagnóstico, ¿no? La primera es para descartar que haya este compromiso, pero luego de ahí se le toma una muestra de sangre y se lo lleva al laboratorio para hacerle pruebas ya netamente inmunológicas, T4, TSH, etcétera, ¿no? O sea, no es que esto de aquí es suficiente, sino que es un screening, determinar que haya un riesgo de estos pacientes. Si no hay nada, ahí quedó. Pero si ven una sospecha, como resultado, pasa a la confirmación. Y la confirmación es hacerlo pues por ELISA o hacemos quimioluminiscencia, que son dos metodologías de las hormonas TSH, T3 y T4. O sea, o sea, las pruebas de diagnóstico de hipotiroidismo congénito que se realiza como tamiz esto de acá,
Esto es screening, para poder nosotros determinar que sea realmente una hipotiroidismo, hay que pasar a hacer las pruebas ya más complejas, ¿no? Nada más. Entonces tenemos, uno, el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Primero hay que hacer tamizaje, ¿no es cierto?, con esta prueba neonatal. Y luego, si hay sospecha, hacer las pruebas confirmatorias ya en otro tipo de metodología, ¿no? TSH, T4, T3 y T4. Recuerden que hay niveles de compromiso, ¿ok? Digamos, cistinuria tenemos nosotros que hay que definitivamente examinar los aminoácidos y luego ver esa situación genética, que es lo que se va a observar ya con este diagnóstico inmediato. Para jarabe de arce, ya he mencionado, o sea, tenemos principalmente hacer el estudio, ¿no?, de leucina, isoleucina, valina y homocisteína a través de una metodología, en este caso cromatografía. También ahora existe otras pruebas, ¿no? Espectrofotometría también existe, ¿no? Pero ya son metodologías mucho más. La fenilcetonuria, definitivamente lo que tenemos que averiguar es, primeramente, ¿hay falta, hay una alteración del gen PA? El dosaje de fenilcetonuria en sangre. Esencialmente son dos cosas que son importantes realizar en esta patología. Lo que es la genética, que hemos visto la déficit de PAP. Y todo esto es ¿para qué? Creo que ahí nomás es esto. Sí, nada más. Nuevamente, errores metabólicos tiene que ver con problemas genéticos de componentes enzimáticos, ¿no? Y lo que es la tiroides es otra cosa, no esta, sino que como es algo frecuente que se observa también en los problemas congénitos genéticos, en estos casos, ¿no? En estos pacientes, hipotiroidismo congénito es netamente glandular, ¿no es cierto? Hormonal. El otro es por estudio de otro tipo. Ok. Toda prueba, sea por diarrea, sea por, en este caso, parásitos, ¿no? Sí, era todo esto, lo que estamos mencionando aquí. Los primeros exámenes que se deben realizar es la reacción inflamatoria. Con reacción inflamatoria en S, primeramente descartamos que no sea viral. Se presencia de leucocitos polinucleares agudas, polinucleares de tipo viral. Y ahí vamos a observar nosotros definitivamente si hay parásitos o no. Ya, pues, este también es un agregado más ahí, reacción inflamatoria. Y si no existe eso y vemos nosotros generalmente es mononuclear, ahora sí hay pruebas para realizar de inmediato, pruebas rápidas, para determinar si hay virus rotavirus o adenovirus que son frecuentes. Ya con eso el médico sabe qué esperar. Si no, su coprocutivo. El hemograma sí es vital, ¿eh? Eso sí no debe olvidarse. La neumonía, recuerden que los gérmenes frecuentes, ¿no? Hemos mencionado tanto la coli como, en este caso, el estreptococo. Y vemos nosotros acá, de frente el hemograma, procalcitonina, pruebas rápidas, que eso también se puede realizar definitivamente. Serología, haga, y en todo caso, así sean niños, se hace siempre el depistaje de tuberculosis. En el caso de la sepsis neonatal, le mencionaba que acá el hemograma, la procalcitonina,
los cultivos, ¿no es cierto? Tanto exudado, orina como cultivo, líquido cefalorraquídeo, isopide. Luego ya se complementa con el agra, bilirrubina y glucosa. Pero componentes que hay mayor, ¿no es cierto?, de un cuadro ya multiorgánico. De la hiperbilirubinemia, definitivamente los primeros días, si se da, hay que pedir el test de CUMS, el grupo sanguíneo. Estamos en ir descartando que por la bilirrubina indirecta es porque hay destrucción hemática y su inmunización. Tenemos que pedir eso. Hemograma de todas maneras, porque hay que determinar que el cuadro que hay pérdida, ¿no? O sea, tengo un hematocrito bajo, etcétera, hemoglobina baja. Eh, no olvidarse que si esto es mucho más grave, esa inmunización, hay que pedir sangre para hacer el recambio. ¿Ok? Entonces, ahí, acá lo último es el síndrome respiratorio. Ya le mencioné, el AGA es importantísimo, el ácido láctico, el índice. Los otros son complementos, ¿ya? Hay que pedir surfactante si queremos determinar que sea por ese definitivamente y una imagenología. Pero las tres primeras son hallar lo que es el riesgo en estos casos. Ya la clínica también ayuda bastante en este sentido. Ok, ok, ahí nos quedamos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.